le pedí de favor a Emiliano que nos presentara a Paola, porque ellos han trabajado más de cerca, así que tendrá cosas interesantes y buenas que contarnos de Paola. Bueno, muchas gracias, Marta. Bueno, para mí es un placer enorme poder presentar a Paola en la exposición de hoy, en este ciclo de conferencias del seminario. Paola tiene ya una trayectoria interesante y ha venido trabajando en literatura helenística desde hace mucho tiempo. Se está especializando ya como investigadora en CONICET, sobre todo Filón y los tratados de Filón. Y una de las áreas que Paola ha venido trabajando desde hace ya unos años tiene que ver con la ley y el derecho en los tratados de Filón y, de manera más general, en el período del Egipto grecorromano y en los testimonios también, no solo literarios, sino además jurídicos, es decir, en los papiros de la época. Dicho esto, de manera un poquito más informal, paso a presentarla con mayor rigor académico. Paola es doctora en letras con orientación en estudios clásicos por el Departamento de Humanidades de la Universidad Nacional del Sur, de la Argentina. Es licenciada en letras por la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, también en la Argentina. Y en términos docentes, es profesora adjunta a cargo de lengua y literatura griegas en las carreras de licenciatura en letras y el profesorado en letras de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. Es investigadora adjunta del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de la Argentina, y además tiene un lugar de trabajo como investigadora en el Instituto Interdisciplinario de Estudios Americanos y Europeos de la Universidad Nacional de La Pampa. Ha integrado muchísimos proyectos de investigación, ha dirigido y codirige proyectos de investigación, y en particular menciono el último proyecto que está dirigiendo, que es el proyecto La codificación de la ley en los tratados legislativos de Filón de Alejandría. Entonces, como verán, un poco el objetivo de la investigación de Paola tiene que ver con trabajar en Filón el léxico vinculado con la clasificación y la ordenación de la ley escrita, con las leyes religiosas, civiles y penales, y la relación con los papiros jurídicos contemporáneos, papiros jurídicos del siglo III a.C. al I después de Cristo, y además la relación de Filón con fuentes literarias, filosóficas, históricas y jurídicas, tanto en lengua hebrea como griega y latín. Colabora, de hecho, en un proyecto internacional que ya tiene unos cuantos años y mucha producción, Philo Hispanicus, dirigido por el doctor José Pablo Martín y ahora la doctora Marta Aleso, que se dedica específicamente a la traducción, por supuesto con estudios introductorios, con comentarios y con notas, de las obras completas de Filón de Alejandría, que son publicadas en Madrid por la editorial Trota. Es coordinadora, además, del equipo internacional de trabajo sobre Filón de Alejandría y tengo el honor de que integre como miembro permanente el grupo de trabajo sobre derecho griego, arcaico y clásico y sus proyecciones que yo dirijo en el Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Y además, quizás, un último dato que les puede resultar interesante, codirige una de las revistas académicas en el ámbito de los estudios clásicos más importantes de la Argentina, que es la revista Circe de Clásicos y Modernos, cuyo link, en todo caso, en un ratito voy a compartir, porque tiene un enorme prestigio en el país y en toda la región, y además es de acceso abierto, con lo cual pueden ustedes ahí consultar la producción de los investigadores que han sido publicados en la revista. Bueno, la producción de Paola es enorme, además de una gran persona, es una gran investigadora, y creo que hoy va a quedar claro entonces cómo trabaja con mucha soltura la relación entre el derecho y la literatura. Así que, Paola, para mí es un honor muy grande poder haber dado estas palabras de introducción, y te dejo entonces
lugar a tu conferencia, Derecho Helenístico en Egipto Grecorromano, la ley penal en los papiros jurídicos y en la literatura. Adelante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emiliano. Una enorme presentación, no sé si merezco semejante presentación, pero muchísimas gracias, muy generoso y amable de tu parte. Bien, voy a proceder a compartir pantalla. ¿Podrá ser? Muy bien. Previo a iniciar, quiero agradecerle a la doctora Marta Montemayor por permitirme exponer en el espacio del Seminario Derecho y Literatura en la Antigüedad Clásica. Voy a exponer sobre derecho helenístico en Egipto grecorromano, la ley penal en los papiros jurídicos y en la literatura, como bien mencionó Emiliano. El objeto de nuestra exposición es indagar la legislación helenística en Egipto grecorromano del siglo I después de Cristo, a partir de analizar la ley penal relativa a la recaudación forzosa de impuestos en los papiros jurídicos y en la literatura. Para esto hemos seleccionado dos fuentes bien específicas: Pelón 1171 verso C, y Filón de Alejandría de Specialibus Legibus, libro 2, pasajes 92 a 95, y libro 3, pasajes 159 a 163. Esto no descarta, por supuesto, la inclusión de inscripciones u otras fuentes literarias para fundamentar nuestro trabajo. Para comenzar, trataremos de responder una pregunta que enmarca nuestra discusión. ¿Qué es la ley helenística? Distintos autores han examinado esta cuestión. Acá puse solamente algunos ejemplos: Tausbelav, Wolf, Mélese, y de las últimas publicaciones, Keenan, Manning y Firanco. Sin embargo, no todos ellos coinciden en su apreciación sobre lo que es la ley helenística propiamente. Han analizado esta cuestión y determinado, al menos, cierto consenso en torno a lo que podría llegar a ser considerada ley helenística en Egipto grecorromano, entendiendo que es una problemática compleja para responder. Observan que cuando el adjetivo helenístico se aplica a la ley, es necesario explicarlo, al igual que cuando se encuentra junto a las palabras era o civilización. La idea de una civilización mixta, defendida en el pasado por los historiadores de la antigüedad, siguiendo a Johann Gustav Droysen, para quien el mundo helenístico era el resultado de una mezcla de occidente griego y oriente bárbaro, está actualmente abandonada. El encuentro de las tradiciones locales con las prácticas y las ideas que los inmigrantes greco-macedonios importaron a las provincias del Imperio Aqueménida, conquistado por Alejandro Magno, seguramente no pudo evitar actuar sobre la evolución de la ley. Las tradiciones griegas actúan en lo sucesivo en un espacio más amplio que el estrecho marco del Estado, la polis o la etnia griega, y esto implica necesariamente cambios en la sustancia del derecho. Por su parte, las culturas legales locales deben haber sido influenciadas por el elemento griego arraigado en un ambiente egipcio u oriental. La interacción de influencias mutuas inicia y dirige entonces la acción de los legisladores hacia soluciones que pueden combinar una forma griega con un contenido determinado por el patrimonio local. Así la encontramos principalmente en los papiros jurídicos escritos en griego y ubicados en Egipto en la primera mitad del siglo I después de Cristo. Estos papiros son de origen helenístico o estaban vinculados a las tradiciones y formas de pensar helenística, siendo este componente helenístico de la realidad jurídica aquel que caracteriza la vida de Egipto bajo el gobierno de los romanos en el siglo I después de Cristo. Por supuesto, las influencias egipcias y romanas ayudaron a determinar la vida jurídica real de Egipto durante ese periodo.
Sin embargo, en el orden general del inicio del dominio romano sobre Egipto, la ley helenística predominó. Si bien es preocupante el aislamiento del elemento griego, del elemento egipcio o romano, la concentración de la atención sobre papiros jurídicos y literatura en lengua griega de las primeras décadas del imperio en Egipto nos lleva a considerar la ley allí contenida como helenística. Y dentro de esta, a categorizar los textos conservados de la ley helenística y las producciones literarias en griego según las diferentes divisiones del derecho, entre las que surge el derecho penal. Conscientes del anacronismo de esta categorización y de todo análisis de la legislación antigua en términos del derecho moderno, la posibilidad de agrupar testimonios jurídicos y literarios en lo penal responde a los hechos delictivos que esos textos registran o transmiten. En tal sentido, aquello que podría entenderse como legislación penal helenística en Egipto grecorromano comprendía 5 grupos de delitos: alta traición, abusos de derechos, delitos sagrados, delitos contra las personas y delitos fiscales. Dentro de estos 5 grupos de delitos, los delitos contra las personas y los delitos fiscales son los que tendrán nuestra atención, especialmente aquellos que incluyen la extracción violenta y pública de la propiedad ajena, dado que exceden la simple noción de hurto. Mientras el robo violento era un delito contra la persona y el patrimonio, consistente en el apoderamiento abierto o visible de bienes ajenos contra la voluntad de su dueño, empleando para ello la violencia, posiblemente sobre las cosas y sobre las personas, el hurto era la toma o retención de bienes ajenos contra la voluntad de su dueño sin el uso de la fuerza. Esta última modalidad exigía únicamente el acto de apoderamiento del patrimonio de la víctima. El robo manifiesto con violencia, en cambio, afectaba tanto el patrimonio como otros posibles valores importantes, entre los que se encontraban la vida y la integridad física de las personas. Ocupa así una posición intermedia entre los delitos dirigidos contra las personas y contra su propiedad, agravado por el uso de la vía. Este delito de vía, donde vía es un término técnico, no era uniforme. Comprendía una serie de diversos hechos ofensivos cuyo rasgo común era la violencia. La extorsión, la violencia dirigida contra bienes inmuebles, la destrucción de documentos, el saqueo por parte de funcionarios, la incautación ilegal de esclavos y, fundamentalmente, la recaudación forzosa de impuestos caía bajo este delito. 2 ejemplos de esto son los registros y testimonios dejados por el papiro Lon 3171-C y de Specialibus Legibus 292 a 95 y 3 a 159, de 159 a 163 de Filón de Alejandría. El texto, o el papiro, podríamos decir ya a esta altura, Pelón 3171-C, forma parte de un extenso papiro editado por primera vez en el año 1907 por Kenyon y Bell. Repasemos rápidamente el contenido completo de este papiro, que no he colocado o copiado en esta diapositiva por una cuestión de espacios y porque tampoco contiene elementos que puedan llegar a ser necesarios para el análisis que realizaremos hoy. Estos editores encuentran en el papiro completo, 3 documentos administrativos legales que clasifican con las letras A, B y C, datados en los imperios de Augusto y Claudio, y observan que el recto del papiro completo contiene relatos agrícolas relativos a 2 meses transcurridos durante los años 22 y 23 de Augusto, que serían equivalentes al año 8 aproximadamente antes de Cristo, mientras que el reverso registra borradores de documentos oficiales relacionados con el segundo año de Claudio, del año 42 aproximadamente después de Cristo, escrito por 2 o 3 manos diferentes.
Según los editores, estos borradores están distribuidos en 3 columnas de ancho irregular y están precedidos por escasos restos de otra columna. Al mismo tiempo, notan que la primera columna, que enumeran como 1171A, no contiene su parte inicial, solo conserva la conclusión, que contiene únicamente la fecha y el lugar en la línea 10, y una mención de un eclector Melitos Caí Queru, un recaudador de miel y cera. La segunda columna, 1171B, también es un borrador de un contrato oficial con su inicio igualmente mutilado. En el texto restante, Kenyo Nivel advierte en varias modificaciones y cancelación de información que torna difícil el entendimiento del contenido completo, aunque de la misma manera que en la primera columna leen referencias a la miel y a la cera. Esto lleva a los editores a suponer que la segunda columna es un segundo borrador del documento de 1171A, con algunas cláusulas adicionales. Finalmente, reparan la tercera columna del papiro y advierten que posiblemente está ocupada por el texto más importante del documento, que consideran como un ejemplo notable de la administración provincial romana. Conservado casi intacto, Kenyon y Bell aseguran que Pelón 1171C es un edicto del prefecto romano Aemilius Rectus para la protección de los nativos de la violencia, el trabajo forzoso o la extorsión practicada por funcionarios públicos. La restauración de un papiro tan mutilada, realizada por Kenyon y Bell, fue mejorada con las nuevas lecturas y correcciones propuestas por Wilken y sus colaboradores Grenfell y Hunt, que publicaron en el año 1908 una nueva restauración de esta columna, junto con la primera edición de Kenyon y Bell, permitió una reconstrucción casi completa del papiro que leemos a continuación. Lucio Aemilius Rectus proclama: a nadie se le permite requisar el transporte a los que habitan o a los campesinos de la Jora, ni pedir suministros para viajes, dinero y provisiones o cualquier otra cosa sin mi permiso. Cada uno de los que tengan mi permiso pueden tomar suministros suficientes después de pagar el precio de los mismos. Si alguno informa de tropas o soldados o cualquiera de los empleados en los servicios públicos que han hecho algo en contra de mi edicto o han violentado a algunos de los que están en la Jora o han exigido, castigaré según esto con un castigo extremo. Año 2 de Tiberio Claudio César Augusto, emperador, Germanicus IV. El papiro no recibió nuevas restauraciones. Los trabajos de Kenyon y Bell y de Wilken, junto con Grenfell y Hunt, fueron recibidos con éxito por la comunidad científica, que buscó reproducir, traducir o interpretar el contenido de Pelón 3171C, antes que sugerir otras enmiendas. Este es el caso de Abbott y Johnson, quienes copian la restauración de Wilken y sugieren que, comenzando con el edicto de Germanicus en el año 19 después de Cristo, que encontramos en el papiro SB1 3924, hay una serie de edictos emitidos por varios prefectos de Egipto destinados a controlar las extorsiones practicadas por soldados y funcionarios en la Jora. A pesar del hecho de que Egipto estaba bajo la supervisión directa del emperador, Abbott y Johnson estiman evidente que el control de la soldadesca en las regiones periféricas fue un problema de difícil dominio para los primeros prefectos del imperio. Si bien amenazan con las penas más severas, la repetición frecuente de edictos similares muestra que las penas no se infligieron y que los abusos permanecieron sin estricta supervisión oficial. Esta línea de interpretación es seguida por Van, Coleman, Norton y Johnson en Estatutos Romanos Antiguos, donde asumen que Pelón 3171C es otro documento en una larga serie de edictos que intentan proteger a los habitantes de la Jora de requisas no autorizadas de oficiales y soldados. Esta idea se mantiene empalme.
el segundo apartado de su estudio de deberes civiles del ejército en el Egipto imperial, afirma que existe la creencia común de que el ejército participó en la recaudación de impuestos, o al menos, en algunos casos, actuó como el poder protector detrás de los recaudadores. Según el autor, el ejército del periodo imperial temprano adquirió su necesidad de alimentos y otros bienes, en parte de los ingresos fiscales almacenados en los graneros de la Jora y en parte a través de compras forzadas. La recaudación, el transporte y la contabilidad de los impuestos en toda la Jora se encomendaron a un gran grupo de funcionarios de nueva creación que eran responsables de los ingresos fiscales con sus bienes personales. Sin embargo, fuera de algunas menciones ocasionales en la correspondencia privada u oficial que son ambiguas en su significado y contexto, solo hay noticias indirectas de las actividades de los militares durante el proceso de recaudación, procedentes en su mayor medida de los edictos de los prefectos que atestiguan los esfuerzos del gobierno para prohibir la recaudación forzosa sin un certificado de autorización por escrito o diploma, como muestra el papiro, incluso bajo la pena de muerte. Esto habría permitido controlar los ataques sufridos por los habitantes de Egipto durante la recaudación, relatados por Filón de Alejandría. En De Specialibus Legibus 2, 92 a 95 y 3 a 159, 163, Filón expone sobre la violencia sufrida por los egipcios, tal vez específicamente por los judíos, en la recaudación de impuestos. Para llamar la atención sobre la necesidad de descansar de los gravámenes y tributos, incluye la discusión del libro 2, 92 a 95, en su tratamiento del cuarto mandamiento bíblico relativo a santificar el día séptimo. Primero, se dirige a los gobernantes y les pide que cesen de arruinar las ciudades con gravámenes y tributos continuos y excesivos, destinados a colmar sus propias arcas, más que a garantizar la fecundidad de sus tierras. Segundo, reprende a los funcionarios encargados de recolectar los gravámenes, identificados con los recaudadores de impuestos, tuston, foron, eclogeis, que emplean y abusan de su autoridad sin claras limitaciones legales. Según Filón, sus acciones no solo alcanzan a las posesiones, sino también a los cuerpos, que maltratan con insultos, tormentos y novedosos modos de tortura propios de la ferocidad, como bien lo ejemplifican los relatos que han llegado a sus propios oídos. Dice Filón: escucho que algunos no se detienen ni siquiera ante los cadáveres, y a causa de su salvajismo y de una furia sin igual, son feroces, hasta tal punto que se atreven a azotar cadáveres con látigos. Y cuando alguien reprochaba la excesiva crueldad, puesto que ni la muerte era respetada, liberación y verdadero fin de todos los males, que preserva de afrentas a los que están ya lejos, pues en lugar de una tumba y las consabidas ritos soportaban escarnios, ellos hacían una defensa peor que la acusación. Y leo aquello que tienen en pantalla. Decían que trataban a los muertos con tal desprecio, no con el propósito inútil de insultar al polvo sordo y sin sentido, sino para excitar la piedad de los que estaban emparentados con ellos por nacimiento o algún otro lazo de compañerismo, y así instarlos a rescatar los cuerpos de sus amigos, haciendo un regalo final en pago por ellos. Filón vuelve a denunciar estas prácticas en De Specialibus Legibus 3, 159 a 163. Tales pasajes forman parte de su tratamiento contra el homicidio, del séptimo mandamiento bíblico. En efecto, luego de prohibir las sustituciones en el castigo de la pena de muerte para evitar que los padres mueran en lugar de los hijos, o los hijos en lugar de los padres, Filón prohíbe también que familias enteras sean torturadas por los recaudadores de impuestos, ejemplificando nuevamente su prescripción con un relato sobre las acciones de un recaudador que castigaba a unas personas en lugar de otras. Dice: hace poco fue nombrado entre nosotros un recaudador de impuestos.
cuando algunos de sus deudores, cuyo incumplimiento se debió claramente a la pobreza, huyeron por temor a las fatales consecuencias de su venganza, se llevó a la fuerza a las mujeres, los hijos, los padres y los demás familiares, y los golpeó y sometió a todo tipo de atropellos y contunciones para que le dijeran el paradero del prófugo o saldaran ellos mismos su deuda. Como no podían hacer ni lo primero por falta de conocimiento, ni lo segundo porque estaban tan pobres como el fugitivo, continuó este trato hasta que, mientras retorcía sus cuerpos con tormentos e instrumentos de tortura, finalmente los mató con novedosos métodos de ejecución, tal cual mencionábamos antes. Filón continúa su historia con una descripción de los métodos de tortura usados por los recaudadores. Colocaban a los deudores en medio de la plaza y colgaban de sus cuellos un canasto lleno de arena hasta que la muerte los liberaba de su tormento. Algunos se quitaban la vida con espadas, venenos o cuerdas. Otros, en cambio, llevados en fila junto con el resto de sus familiares, fallecían a causa del agotamiento y la privación de alimentos. Pero ninguna acción era suficiente para obtener los impuestos. Cuando no quedaban parientes, los recaudadores avanzaban sobre los vecinos y finalmente sobre barrios y ciudades que rápidamente quedaban desiertos y vacíos de sus habitantes. Estos se dispersaban y emigraban hacia lugares donde esperaban pasar desapercibidos, dejando atrás a sus esposas e hijos. Filón concluye: nada tiene de extraño que por causa de la recaudación de impuestos, unos hombres bárbaros por naturaleza, que ni han probado una educación civilizada, obedeciendo despóticas órdenes, exijan los tributos anuales, no solo sobre las propiedades, sino también sobre los cuerpos e incluso sobre la vida, ni que hagan recaer los riesgos sobre unas personas en lugar de otras. De Specialibus Laibus 2, 92 a 95 y 3, 159 a 163, combinan así una problemática egipcia al parecer habitual en la primera mitad del siglo I después de Cristo, que tiene como característica la violencia ejercida contra las personas y su propiedad para la obtención de ganancias imperiales. Filón no alude a la pena merecida por los recaudadores de impuestos que ejercen violencia. Sin embargo, en De Decálogo 135 a 136 y 171, dice: quien mira ávidamente lo ajeno es un enemigo común del pueblo. Está dispuesto a robar a todos, pero solo es capaz de robar a algunos, porque mientras su codicia se extiende indefinidamente, su limitada capacidad no puede seguirle el ritmo y, restringida a una pequeña esfera, alcanza solo a unos pocos. De esta manera, todos los ladrones que han adquirido poder roban ciudades enteras, descuidando el castigo porque su alta distinción parece colocarlos por encima de las leyes. Se trata de personas de mentalidad oligárquica, ambiciosos, despóticos o ávidos de dominación, que perpetran robos a gran escala, disfrazando el hecho real del robo bajo los grandilocuentes nombres de gobierno y liderazgo. Y en 171 dice: contra el robo, en el que se incluyen los decretos emitidos contra deudores morosos, denegación de depósitos, sociedades que son insociables, rapiñas desvergonzadas y en general los actos de codicia que instan a los hombres a apropiarse abiertamente o secretamente de las posesiones ajenas. Y en De Specialibus 4.2, libro 4, pasaje 2, Filón declara que quien lleve o arrebate los bienes de otros sin necesidad, en caso que esto lo haga por la fuerza y de manera visible, debe ser registrado como enemigo público y denunciado por escrito. Luego justifica este castigo con las palabras: trama con su transgresión de la ley una vergonzosa osadía. Filón posiblemente usa esta prohibición como una ley de carácter general aplicable a una serie de delitos públicos contra las personas y su propiedad, como la recaudación forzosa de impuestos, que tienen como característica común la violencia. De hecho, Goodenough entiende que el tema de De Specialibus Laibus 3, 159 a 163 es similar a 2, 92 al 95, pero alcanza un grado más profundo de desarrollo en el tercer libro.
Como se mencionó antes, Filón refiere en ese lugar a un recaudador de impuestos que había forzado el pago azotando, torturando o incluso matando a los herederos y familiares de algunos deudores que habían huido debido a su pobreza. Según Goodenough, Filón se refiere claramente a algún caso famoso, alguno en el que probablemente los judíos estuvieron involucrados, aunque esta afirmación resulta inconcebible. Es imposible conocer el grado de autenticidad del testimonio filoniano. Filón no menciona la identidad étnica de los deudores. Sin embargo, sus testimonios podrían funcionar como una muestra de la violencia ejercida durante la recaudación de impuestos en Egipto romano. Considerada como la mayor de las posesiones del emperador, Egipto tenía un carácter especial demostrado por el poder absoluto que tuvo Augusto y los emperadores posteriores para recaudar impuestos. El edicto de Tiberius Julius Alexander, que se ocupa de asuntos relacionados con los alejandrinos, catalogados como OGI 2669, que, como les decía, se ocupa de asuntos relacionados con los alejandrinos y los egipcios, informa que el prefecto de Egipto, aunque era representante del emperador en la administración financiera de la provincia, contaba con poco poder legal para efectuar cambios en la evaluación de los impuestos, como se lee en las líneas 26 a 29. En cuanto a los privilegios de inmunidad, leo, y reducción de impuestos en los que se incluyen cargos sobre las propiedades confiscadas, he tenido peticiones de quienes solicitan que se protejan sus derechos de acuerdo con la inmunidad otorgada por el divino Claudio en su carta a Póstumo y que reclaman esas tierras vendidas por particulares que fueron posteriormente condenadas por el periodo que transcurrió entre la decisión de Flaco y el decreto de liberación otorgado por el divino Claudio. Desde que Balbillus y Vestinus los liberaron de estos cargos, sigo la decisión de ambos prefectos, dado que están de acuerdo con la dispensación del divino Claudio, de que sean liberados de los cargos que aún no han sido exigidos, y ciertamente el privilegio de inmunidad y de la reducción de impuestos se les garantizará en el futuro. A juzgar por las palabras de Tiberius Julius Alexander, el poder de aumentar, rebajar u otorgar la exención de impuestos recaía únicamente en el emperador, mientras que el poder del prefecto se limitaba a llevar a cabo los reglamentos de su jefe imperial y remitir las cuestiones importantes relativas a los impuestos. De hecho, Dion Casio relata en Historia Romana 57 que en cierta ocasión en la que Emilio Recto, que es otro diferente del papiro que leímos anteriormente, en que Emilio Recto envió al emperador desde Egipto, donde gobernaba, más dinero de lo establecido, Tiberio respondió diciéndole: quiero que mi rebaño sea esquilado, no rapado. A partir de esto se ha supuesto que el emperador fijaba anualmente los ingresos que se derivarían de Egipto. Sin embargo, Wallace indica que el prefecto también podía realizar modificaciones importantes en la evaluación de los impuestos en el momento en que publicaba su edicto general, a intervalos de aproximadamente 5 años. Filón deja un testimonio de esta afirmación. Dice que Flaco intervino en la modificación impositiva. Dice, eran grandes y necesarias cuantas cosas reformó respecto de los impuestos y la administración de los ingresos en Contraflaco 4. Y designaba a los funcionarios encargados de la fiscalización, que en De Specialibus Legibus 2, 92-95 y 3, 159 a 163, llama eclogeis poron, recaudador de impuestos, como mencionamos antes. Filón vuelve a usar esta designación una vez más en Embajada a Gallo 199. Aquí refiere que Cayo Herenio Capitón, un recaudador de impuestos de Judea y hostil a los habitantes de esa tierra, se enriqueció ilegalmente gracias a las recaudaciones de impuestos. Cuando llegó era pobre, dice Filón, y ha amasado una inmensa y variada fortuna de lo que ha robado y malversado.
Según Wallace, estos funcionarios, uno por cada nomo, que recibían el nombre técnico de eclogistaí, realizaban la evaluación anual de impuestos, que no estaba exenta de malversación. En su oficina, Logisterion, localizada en Alejandría, recibían y revisaban los informes con las listas de impuestos para determinar si se habían cumplido las demandas del Estado. Al mismo tiempo, reunidos en una junta de eclogistaí de los nomoi, evaluaban la cuota exacta para cada región. Dado que en las oficinas de los eclogistas la peculación y la extorsión eran más factibles, los prefectos intentaron moderar las exacciones de los eclogistas hasta el punto en el que el pueblo pagaba todo lo que podía, sin inquietarse ni rebelarse, siempre conscientes los eclogistas de la conmoción causada por la llegada de los recaudadores de impuestos romanos y de la disminución de ingresos con los disturbios políticos. Sin embargo, se estima improbable que los eclogistas de Alejandría de la primera mitad del siglo I después de Cristo visitaran con frecuencia el nomo bajo su supervisión. Filón declara que habría sido el mismo prefecto el encargado de esta tarea de inspección y auditoría de los registros de los nomoi. Era imposible que los gobernadores que estaban a cargo de un país tan grande pudieran recordar todos los casos en ese flujo constante de nuevos asuntos públicos y privados, porque no solo tenían que administrar justicia, sino que también recibían los cálculos de los ingresos y los impuestos, cuya inspección ocupaba la mayor parte del año. No obstante, es poco seguro que el prefecto supervisara la elaboración del apaitésimon cat andra, que era la lista de impuestos detallada para un nomo determinado. Era el deber de los eclogistas verificar las evaluaciones a partir de copias duplicadas que se le enviaron y calcular a partir de ellas los ingresos totales adeudados por los diversos distritos y por todo el nomo. La comisión encargada de enviar informes a los eclogistas quizás cumplió una función útil al clasificar y falsificar la información realmente transmitida a Alejandría. El decreto de Tiberio Julio Alejandro nos informa que los eclogistas, durante los mandatos de algunos de sus predecesores, se habían llenado los bolsillos al descuidar los informes de la inundación del Nilo, por ejemplo, y tasar los impuestos de acuerdo con el promedio de los años anteriores. Esto lo leemos en la inscripción que comentaba con anterioridad en la línea 55. En consecuencia, los recaudadores tuvieron que presionar a los agricultores que se resistían a pagar los gravámenes exigidos. Estas dificultades de los recaudadores para cobrar impuestos se ilustra en el papiro P. Graus 1.1, que también podemos encontrar en el papiro SB 7461, datado en el año 45 después de Cristo, que registra una carta del estrategos del nomo Arsinoíta al estrategos del nomo Heracleopólite, a quien se le solicita que proporcione a Nemesas, recolector del impuesto de capitación en Filadelfia, hombres para que lo acompañen durante su tarea de recolección y faciliten las recaudaciones de los habitantes de Filadelfia que residían en las aldeas del nomo de Heracleopólite. En los pasajes de Specialibus Legibus 3, 159, 163, que leíamos hace unos minutos, Filón describe vívidamente esta tarea, con el relato de las torturas infligidas por un recaudador a los familiares y vecinos de un moroso. Si bien el relato de Filón está abierto a una exageración retórica, se puede suponer que la tarea casi imposible de mantener la recaudación de impuestos entre el campesinado de Egipto y el espectro de la bancarrota, como resultado de las visitas a regiones vacías de sus habitantes, debe haber sido una preocupación latente en los recolectores. Filón, en De Specialibus 3, 162, afirma que aldeas enteras fueron destruidas debido a tales exacciones. Pese a que la recaudación forzosa de impuestos atrasados fue prohibida por edictos de distintos prefectos, nosotros leímos Pelón 3171C, pero hay muchos otros, por ejemplo, uno que aparece en una inscripción, CIG 3, 4956. La práctica de peculación y extorsión por parte de funcionarios fue difícil de eliminar. Según mencionamos antes, el prefecto Emilio Recto envió a Tiberio, según Casio, un ingreso mayor de lo que se había calculado y sin duda se sorprendió por la reprimenda del emperador. Filón acusó a Lampón,
un funcionario afín al gobierno de Flaco y miembro del grupo contrario a los judíos alejandrinos, de pervertir el historial de pago en contra Flaco 131-134. Solía estar al lado de los gobernadores, dice Filón, cada vez que dictaban sentencia, y tomaba notas de todo lo que ocurría durante el juicio, dado que tenía rango de secretario, y luego deliberadamente borraba o omitía algunas cosas o insertaba otras que no se habían mencionado. A veces manipulaba los documentos cambiándolos, reorganizándolos o incluso reescribiéndolos por completo. El propósito de este manipulador era cobrar dinero por cada sílaba o, peor aún, por cada trazo de su pluma. A menudo todo el pueblo lo denunció unánimemente, con una expresión certera y bien escogida como el asesino con la pluma, porque por las cosas que escribió había causado la muerte de numerosas personas y había hecho la vida de muchos más miserable que la de los muertos. Esos podrían haber ganado su caso y disfrutar de su prosperidad, pero lo que sufrieron fue una derrota y una pobreza inmerecidas, porque sus enemigos le habían comprado ambas cosas a este hombre que difundía y vendía la propiedad de otros. Pero Lampón, que tenía el encargo de custodiar los archivos más importantes, los de justicia y los más sagrados veredictos basados en ellos, hizo un mal uso del olvido de los jueces en beneficio propio. Registró personas que deberían haber ganado su caso entre los derrotados y aquellos que deberían haberlo perdido entre los ganadores después de haber recibido primero su tarifa maldita, más propiamente descrita como alquiler, de los vencedores. Tales testimonios parecen confirmados por el edicto del prefecto Tiberio Julius Alexander, quien décadas más tarde admite que sus predecesores habían sido culpables de exacciones no autorizadas y habían ignorado las exacciones establecidas por los emperadores. La falta de flexibilidad en el sistema de impuestos atentó finalmente contra la tranquila subsistencia de los tributarios. El edicto de Aemilius Rectus, transmitido por Pelón 3171c, y de Specialibus Legibus 292-95 y 359-163, son prueba de esta situación. El emperador o su prefecto no dudaron en hacer gravámenes especiales para el apoyo del ejército de ocupación, para los gastos de los oficiales y soldados viajeros y de las autoridades visitantes, o para el uso de ejércitos en otras partes del imperio. Estos gravámenes especiales deben haber causado un gran sufrimiento entre los campesinos más pobres, que no pudieron comprar la inmunidad de exacciones injustas. Además, el gobierno obligó a los cultivadores a venderle su trigo o se lo robaba vendiéndolo, comprándolo a bajo precio durante las emergencias, cuando el precio del mercado era alto, y esto se convirtió en una gran molestia que empeoró principalmente la situación de los sectores más pobres, cuya participación en la recuperación económica de Egipto no fue suficiente para satisfacer las crecientes demandas de los recaudadores de impuestos, que buscaban aplicar las severas disposiciones fiscales establecidas por Augusto y mantenidas bajo Tiberio, Calígula y Claudio, aún bajo la posibilidad de robar de manera forzosa aquello que pudiera llegar a salvarles su cargo oficial o sus propias vidas. Pero parece poco probable que hubiera causado tanta violencia si no hubieran sido administradas de manera equitativa bajo los funcionarios designados por los emperadores sucesivos. Parece claro que los esfuerzos por satisfacer las demandas imperiales llevaron a los funcionarios de Egipto a imponer nuevas cargas de impuestos o hasta robar forzosamente aquello que debían rendir, aún ejerciendo una fuerte violencia sobre las comunidades, y que los esfuerzos de Claudio, remitidos por la inscripción de Tiberius, para aliviar a los egipcios fueron frustrados por funcionarios sin escrúpulos. La recaudación violenta de impuestos llevó no solo a una despoblación avanzada de las aldeas, como menciona Filón, sino también y fundamentalmente a un empobrecimiento paulatino de la población rural que huía de sus lugares de residencia por temor a la muerte. En conclusión,
la interpretación de la ley helenística a partir de la problemática apremiante para las comunidades egipcias de las primeras décadas del Imperio Romano vinculada con la recaudación de impuestos y la necesidad de regular las acciones violentas de los funcionarios a cargo de esta actividad ilumina la interpretación de la ley penal en Egipto grecorromano. Con el fin de garantizar la provisión tributaria del imperio, el gobierno de Egipto supervisó la recaudación impositiva que le permitía la obtención de ingresos públicos, aunque buena parte de esta recaudación estuvo sujeta a la exacción forzosa pecuniaria. El edicto de Rectus, transmitido por el papiro Pelón 3171C, es un ejemplo de esta situación. Para controlar la extorsión violenta por parte de soldados y funcionarios, Rectus prohibió la requisa de suministros y medios de transporte, bajo la amenaza de una pena extrema. Pese a esto, las recaudaciones mediante el uso de la fuerza no cesaron. De Specialibus Legibus, de Filón describe las acciones violentas de los recaudadores de impuestos sobre los deudores tributarios, obligados al cumplimiento de la prestación impositiva como contribuyentes del imperio. También relata acerca de la despoblación paulatina de las regiones rurales a causa del temor provocado por el uso intencional y excesivo de la fuerza física o de métodos de tortura aplicados no solo sobre el deudor, sino también sobre toda su familia y hasta sobre los vecinos del pueblo entero. La conexión de De Specialibus 2 y 3 con De Specialibus 4.2 en comunicación con el papiro Pelón 3171C y la pena extrema que ambos transmiten, entonces, nos permitió indagar el marco penal del testimonio de Filón. Tal comunicación no implica necesariamente una dependencia de Filón de la ley penal de Egipto romano. Ayuda a delinear algunas aplicaciones regionales que se derivan de un medio legal común. Al mismo tiempo, permite conocer la problemática social y política de la recaudación de impuestos y la violencia ejercida contra la población egipcia, junto con el control estatal de prácticas vejatorias que atentaban contra la vida humana y economía de una provincia entera. Ahora sí, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Paola, por la magnífica conferencia que nos ofreciste. Muchos temas me parece que pueden surgir, porque la verdad es que has abarcado distintos tipos de fuentes y además distintos tipos de temas, así que la voy a dejar a Marta para que coordine quizás esta charla que podamos tener ahora. Pues nos dejaste, ¿qué palabra utilizaré? Con temas muy fuertes, ¿no? No sé qué palabras usar, pero sí me quedé impactada, pues, ¿no? Uno a veces, o al menos yo, idealizo a la cultura romana, idealizo la poesía, idealizo las obras, pero esta realidad tan cruda, pues sí, como que sí me llegó. Muchas gracias, Paola, por compartir esto y fuertes y actuales, ¿verdad? Pues sí, a veces, ¿no? Sí, en lo que respiramos, a ver si y lo digerimos, a ver si quieren participar, comentar, preguntar. El tema es fuerte, pero muy interesante, muy aleccionador y muy. Les dejo la palabra a los asistentes por si quieren comentar algo. Les digo, en lo que respiramos, profundo. Ana Aurora. Sí, buenas tardes. Pues te felicito, Paola. Excelente tema. Lo expusiste muy padre. Realmente yo estoy estudiando letras clásicas, pero hasta este punto que llevo, no he escuchado en ninguna clase sobre estos castigos que se hacían por impuestos. Entonces me hace muy interesante tu tema. Tampoco he revisado yo nada relacionado a esto. Y pues sí, vamos, sí,
abarcas mucho más de lo que yo consideré que podía llegar tu tema, pero sí te felicito. Muy buena disertación, y pues excelentes, comentarios a tus lecturas. Te felicito nuevamente. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ana Aurora. He solamente expuesto aquello que investigo ya hace varios años, y el tema de la violencia ejercida contra inocentes es una preocupación latente en mí, por lo cual he comenzado a investigar más profundamente en aquellos testimonios legales que también me permiten incursionar los papiros, y últimamente por una cuestión de que un texto lleva al otro, que una fuente lleva a la otra para poder entender la realidad, también las inscripciones. No las podemos dejar de lado porque son justamente aquellas que permiten entender disposiciones inmediatas que eran exhibidas públicamente para lograr cierto control sobre una problemática que hasta los propios prefectos eran conscientes, porque cualquier disturbio, y esto lo hablábamos en el principio con Marta, cualquier disturbio que pudiese llegar a ocurrir con la población de Egipto, porque Filón habla de la población en general, si bien él lo remite o lo encuadra dentro de los mandamientos bíblicos, él da testimonios de la población egipcia, no de los judíos necesariamente, por lo menos no lo dice, el texto no lo dice de esta manera. Pero permiten comprender una realidad tan lejana a nosotros, tan cercana al mismo tiempo. Mi papá trabaja en el campo, tiene campo, y recuerdo que hace varias décadas, cuando yo todavía vivía con ellos, mencionaba el temor que le producía que apareciera la FIP en el campo, porque llegaba un auto negro que para los habitantes rurales es invasivo, ya el color mismo, y el temor que les producía tener que salir a responder por un trabajo diario y forzoso que ellos hacían de manera permanente, de levantarse muy tempranamente, acostarse también en horarios muy tardíos, para poder rendir y que una cosecha les llevara todo, una pedreada, perdón, les llevara todo en un verano. Entonces, y que luego no pudiesen rendir aquello que la FI pretendía, lo cual los llevaba a una bancarrota. Y esto sumado a la posibilidad de insultos por parte de estas personas que no han quedado registrados, por supuesto, pero, digamos, el trato que se recibía era muy severo. Mi interés actual sobre la recaudación de impuestos forzosos. Muy bien. Gracias, te felicito, y gracias a las organizadoras, la maestra Martelena Montemayor, Aurelia Vargas y demás. Se los agradezco mucho. Y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, por aceptarme para el curso. Gracias por el agradecimiento, perdón, pero la organizadora es la doctora Martelena Montemayor. Ella es la coordinadora y el colega que es corresponsable es el maestro Genaro Valencia. Nosotros somos invitados, pero también muy interesados por esto que se está dando en este seminario, que es innovador. Precisamente esta conferencia trata un tema que, como bien dice la doctora Montemayor, pues no lo habíamos tocado, salvo de manera de alguna forma superficial en los textos del digesto, en el seminario que coordina nuestro maestro, el doctor Adame, ¿sí? En el que varios de nosotros participamos, pero nunca a esta profundidad. Así que pues eso marca una pauta y nos invita a adentrarnos en los temas. Hasta ahora ninguno de nosotros en el seminario ha tocado a profundidad ese tema.
¿no? Quizá nos hemos ido más por intereses literarios o más bien de otras instituciones jurídicas romanas, ¿no? O todavía en el plano de la influencia y la repercusión que estas tuvieron en la tradición occidental, pero nunca con esta especificidad. Perdón por la interrupción. No. Doctora, dame. No, muchas gracias. Muchas gracias. Tu micrófono, Jorge. Tu micrófono, doctor. Muchas gracias por la exposición erudita, profunda, bien hecha. Realmente un gusto escucharla y un aprendizaje. Mientras explicaba lo que hacían los soldados y los cobradores de impuestos, me llegó el recuerdo de la consulta que le hicieron publicanos y soldados a Juan el Bautista en una época contemporánea, hacia el año 15º año de Tiberio. Dice en el Evangelio de Lucas lo siguiente: llegaron también unos publicanos para bautizarse y le dijeron: Maestro, ¿qué debemos hacer? Y él les contestó: no exijáis más de lo que se os ha señalado. Y asimismo le preguntaban los soldados: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni denuncies con falsedad, ni contentaos con vuestras pagas. O sea, está dando respuesta a la injusticia, que se ve que era una cosa muy generalizada y que se vivía, y por lo tanto da estas respuestas concretas, precisas, de lo justo que debía hacerse en esos casos. Muchísimas gracias, Jorge. Un gusto poder saludarlo y que esté hoy en esta reunión. Muchísimas gracias por su presencia. No, gracias a ti por la exposición. Muchas gracias. Emiliano, pues... Ahí está. Por orden de manita, ¿no? Perfecto, gracias Genaro. Bueno, de vuelta te felicito, Paola, por la exposición. Como toda excelente exposición, a uno lo deja pensando muchas cosas, ¿no? Y yo, por lo menos, voy a resumir dos. Son quizás comentarios, preguntas, no sé, vos después evalúa cuánto de esto puede resonar en tu reflexión o en tu investigación. A mí me gustó mucho de qué manera, digamos, estos delitos o penales, ¿no?, están como encabalgados entre dos elementos que son complementarios, ¿no? Por un lado, la violencia física, ¿no? Y por otro lado, esta idea del beneficio propio en contraposición a los intereses, digamos, colectivos de la comunidad. Y tengo como una reflexión por cada uno de estos dos elementos, ¿no? Respecto a la violencia, me pareció muy interesante los textos que proyectaste, que yo reconozco mi ignorancia completa, pero cuando uno ve un texto griego, aparece un léxico jurídico que ahí uno intenta colocar en sus cajones y en su estantería, y vi que aparecían como dos términos para referirse a la violencia, además de vía, que era, por un lado, en el pasaje 95 aparece el verbo hybrizo, que para todos los que nos dedicamos al derecho ateniense tiene que ver precisamente con una acción violenta que se realiza de manera pública. Y en el pasaje 159 aparece, cuando se habla de los golpes a los deudores, vi que aparecía el término aikia, ¿no?, que son casualmente los dos términos que en el derecho ático se refieren a la violencia contra las personas. Y acá viene quizás el comentario. Tanto la hybris como la aikia, en el caso del derecho griego clásico, y acá vos me dirás si esto también lo percibís en el periodo helenístico, tiene que ver con el ejercicio de una violencia que es visible.
y de hecho tomé nota que en otro pasaje aparece este adverbio faneros, ¿no? Que tiene que ser de manera visible. Incluso para los atenienses el robo, cuando era descubierto en el momento, ep autoforo, implicaba, digamos, una gravedad mayor. El hecho de que un delito, cuando se comete privadamente, es menos grave, por lo menos para los griegos clásicos, que un delito que se hace a la vista de todos, donde hay decoro, hay el honor del ciudadano que se ve también afectado frente a los pares. Entonces, mi pregunta es si esta misma idea que es propia de la polis griega también se percibe, o si ves alguna de estas líneas respecto de la visibilidad del crimen, como un elemento propio de la ley penal también helenística, o si ya el hecho de hacerlo abiertamente deja de tener la importancia que sí tenía en el ámbito de la polis clásica, ¿no? Donde todo comportamiento público tiene claramente otro impacto. Y brevemente, para no ocupar mucho tiempo, con respecto al segundo punto, que es el tema del interés privado frente al interés de la comunidad, me sorprendió ver también en los pasajes, y ahí en el pasaje 4.2 de Specialius Legibus, hay todo un vocabulario militarizado, ¿no? Es esta idea de que quien realiza un acto en beneficio propio es un enemigo, ¿no? El polemios. Después, cuando habla de robar la ciudad, aparece el verbo sylan, que tiene que ver con saquear, ¿no? Y es un término muy militar. Y también esta idea del liderazgo, la hegemonía. Entonces, mi pregunta es si no podía haber también acá alguna relación con el concepto de traición, ¿no? Que también es muy claro en el mundo clásico. El traidor, la traición es la prodocía. Uno entrega algo a alguien que no es quien merece tenerlo, ¿no? Entonces el prodotes, en rigor de verdad, es un enemigo del pueblo, porque en definitiva lo que correspondería como beneficio al pueblo o se lo queda o lo entrega a otro, ¿no? Y entonces el traidor, de alguna manera, lo que termina traicionando es a la propia comunidad. Entonces mi pregunta es si por ese lado te parece que habría algo quizás para decir o para explorar, ¿no? Esta idea de la traición asimilada a una traición como enemigo de la ciudad o de la nación, ¿no? Para el caso helenístico. Bueno, dejo ahí, pero muchas gracias. Muchas gracias, Emiliano, por tus comentarios y por tus preguntas. En relación con la primera cuestión, el tópico, tema, término técnico, hibris, es técnicamente jurídico en el ámbito de la ley o la legislación helenística. De hecho, Taugelag, que es un autor que sigo considerando indispensable para conocer la realidad de la legislación helenística desde la llegada de Alejandro Magno hasta el siglo II, III, IV, V después de Cristo, coloca hibris y vía de manera consecutiva. Y son muy leves las diferencias que encuentra entre una y la otra. De hecho, el tema de las hibris sí, tal vez está más asociado a la idea de manifiestamente, ¿sí? De lo manifiesto, como por ejemplo transmite Filón. Sin embargo, ambas estaban continuamente unidas. También eran consideradas una manera agravante de atentar contra la vida de una persona, aún habiendo sido un simple insulto en el ámbito público. Y que al estar en el ámbito público, esta idea de humillación que surge y que la víctima debe atravesar ante la comunidad, justamente podía ser llevada a juicio y la persona que había cometido hibris, por supuesto, podía ser condenada. Que esto viene en relación con adiquía, ¿verdad? Esta adiquía que también funciona como un término técnico en Filón de Alejandría,
que encontramos, por supuesto, en papiros de la época. En este momento, bueno, tendría que ponerme a rastrearlos, pero es un término muy común. Si nosotros buscamos en Trismegisto, que es una base de datos para búsquedas pormenorizada de estas terminologías en papiros, vamos a encontrar centenares. Por lo cual, el tema de la adiquía, hasta en este caso podríamos encontrar una relación directa con Vía y Gibris, ¿no? Y el tema de la alta traición, en este sentido, Marta Aleso, a quien bien conoces, nos ha enseñado, y también José Pablo Martín, a trabajar desde ya hace muchos años. Yo sigo siendo una permanente estudiante, ellos han sido mis directores de tesis, de doctorado, posgrado, etcétera. Nos han enseñado a trabajar con aquello que está escrito en el texto. Aquello no escrito en el texto forma parte del ámbito de la especulación. Filón de Alejandría utiliza el término Gibris en De Specialibus Legibus 3, 2, pero no lo utiliza, por ejemplo, en el mismo sentido que yo trato de analizar para entender también a qué se refiere con esta prohibición del robo manifiesto y violento, no lo utiliza en esta prohibición que tampoco tiene explicación. No explica, inmediatamente pasa al robo en secreto, estableciendo de esta manera una doble modalidad de robo, uno manifiesto y violento, que tiene una pena severa, que es la declaración como enemigo público, y la otra, que es el robo en secreto, donde ya la pena en ese caso no está derivada de un ámbito, para Gudenaf es romano, no está derivada de un ámbito propiamente romano o griego, sino de un ámbito bíblico. Nosotros encontramos, y la pena que se da, ¿sí?, que es del doble de lo robado, aparece directamente en Éxodo. Ahora, con el robo vía caifaneros no sucede lo mismo. Y de hecho, cuando nosotros vamos a de Decálogo, encontramos que está conectado con una serie de actos delictivos, ¿sí?, que permitirían encuadrar justamente la recaudación de impuestos dentro de esto, lo que podría llegar a ser considerado como alta traición. Filón no da ninguna terminología para poder entender que esto es alta traición, sí lo da en otros casos, pero en casos políticos propiamente, donde existe, por ejemplo, en el caso de Flaco, por el pogrom, considerado pogrom, el término pogrom es anacrónico para esta época, la primera persecución contra los judíos alejandrinos del año 38, sí utiliza terminología que podrían estar asociados con el delito de alta traición, que era un delito sumamente complejo. Taubelas también habla acerca de este, y que ha sido analizado en los textos de Filón de Alejandría en varias ocasiones, especialmente relacionados con Filón, con Flaco. También no lo utiliza con Calígula, por ejemplo, es muy llamativo, no lo utiliza con Calígula, pero en algún momento investigué justamente la relación de la alta traición vinculado con Demóstenes, ¿no? Allá a fines de un orador de fines de la época clásica, en donde Demóstenes también pide a la asamblea que Filipo de Macedonia sea acusado como enemigo público, utilizando la misma terminología que Filón. Ahora, son dos autores muy alejados en el tiempo. Digamos, mi idea es siempre concentrarme en aquella documentación que a mí me permita entender la legislación que trabaja Filón, primero porque nadie prácticamente la ha investigado de esta manera, sobre la base de documentación posiblemente real y datada en la misma época que Filón está escribiendo lo que está escribiendo, y en segundo lugar porque nos permite observar claramente a qué se está refiriendo dentro de un contexto específico, Filón en este caso, con la conexión de distintas fuentes. No sé si termino de responder a tu... Bueno, gracias, Emi. Muy bien. Bruno, ¿quieres Sí, preguntar? gracias, Comentar. Genaro. Bueno, antes que nada, felicitaciones, Paola, por la exposición, que fue brillante, clarísima, y como decía la doctora Montemayor, contundente también, porque hay cosas brutales, digamos, que nos hace pensar, como decían también, en la condición humana, ¿no? Bueno, la actualidad que tiene esto para pensar muchísimas aristas de esta condición. Pero en particular me quedé pensando, y sobre todo más cuando comentaste el caso de tu padre, este temor en el campo,
pensé el contraste, ¿no?, que hay entre la exposición que hace Filón en esta documentación y al mismo tiempo en otro texto que todos nosotros conocemos y que es anterior, por supuesto, en unos años, que es la bucólica primera de Virgilio, pensaba, ¿no? Por ejemplo. Allí también se plantea esta idea de la confiscación de tierras. Del trasfondo, digamos, del poema de Virgilio, de la bucólica, es ese, ¿verdad? Pero uno queda, de alguna manera, encantado por los hexámetros virgilianos, en fin, y la poesía, que es algo de lo que decía la doctora Montemayor, ¿no? Como que uno se queda con esa parte, pero en el fondo estaba esto mismo, ¿no? Es este sentimiento de Melibeo, uno de los campesinos, que se siente apenado porque confiscaron las tierras de su familia, etc. Pero tal vez uno se queda con la otra parte. Entonces, me quedé reflexionando en eso, ¿no? Cómo al leer esto, o mejor dicho, al escucharte y viendo tu exposición, cómo uno ve el otro lado, ¿no? Está bien que estamos hablando de Egipto, en el caso de Filón, es otra región y unos años posterior. Pero ya en la época de Augusto, de hecho, vos lo mencionabas, esto también formaba parte, digamos, de esta cuestión de los impuestos, la confiscación de tierras, y decía, bueno, otra manera de verlo, ¿no? Y de contrastar tal vez el costado panegírico de la poesía, como podría ser en algunos casos la poesía de Virgilio, entre otros tantos, por supuesto, y este otro, más crudo, brutal y más real, entre comillas, si se quiere, ¿no? Es un comentario, no sé. Sí. Muchísimas gracias, Bruno. Me sirve muchísimo el dato que me acabas de transmitir. Lo anoté, desconozco, digamos, uno formado en letras tiene acceso a una multiplicidad de textos, latinos y griegos. En un momento dado terminamos eligiendo una de las lenguas porque no se puede todo en la vida. Y justamente todo aquel ámbito de escritura propiamente en latín, en este momento me excede, pero es muy posible que en algún momento deba volver al latín, que lo hemos aprendido, dar muestras de ese aprendizaje y recolectar información en esas fuentes porque justamente Filón está tomando de alguien. Más allá de los casos concretos que él menciona, legislaciones específicas como la de Specialibus Legibus está siendo tomada de alguna legislación que él conoce. No podemos decir cuál. Para muchos autores es propiamente romana, pero me terminan haciendo la comparación con textos de Gallo, por ejemplo, o con Justiniano. No me sirve. No me sirve en absoluto. Yo necesito, por eso recurro a documentación mucho más concentrada en la época en la cual Filón pudo estar escribiendo lo que escribe, para encontrar conexiones y entender cuál es la fuente que él está tomando, o, como dije en la conclusión, si simplemente se trata, y no tan simplemente, de la complejidad del ámbito jurídico en el cual él se encontraba, más teniendo en cuenta que Filón pertenecía al ámbito aristocrático, por lo cual su conexión con el ámbito jurídico, con las autoridades, era muy cercano. De ahí pudo haber sido embebido con este tipo de terminología, que quizás termina buscando información en textos jurídicos que él conocía, escritos en griego, para poder entender, para poder utilizar terminología que fuese afín a su comunidad de habla griega. ¿Sí? No sé si terminó gracias. Muy bien. Sandra Rico. Hola, buenas noches. Ya, listo. Buenas noches y tardes a todos. Paola, muchas gracias por tu exposición, por tu ponencia. Resultó muy intelectual, la verdad. Muy padre. Sin duda es un hallazgo muy interesante el tema de la imposición de impuestos dentro de la ley helenística de esa época. Y a mí me gustaría preguntarte qué opinas acerca de los gobiernos de izquierda o populistas que hoy están pretendiendo expropiar bienes o incluso acuerdos económicos con la bandera nacionalista, dando más recursos a los militares. ¿Tú crees que eso en el derecho representa un retroceso? ¿Cómo nos afecta como sociedad y como legislación? ¿Es el robo inherente al ser humano? ¿Qué opinión te merece? No sé. Digo, aplicándolo un poco, quisiera aplicarlo un poco, llevarlo un poco
a la realidad, no sé, traerlo un poco al presente. A ver, Sandra, muchísimas gracias por tu comentario y por tu pregunta. Sinceramente, es una temática sumamente compleja que amerita un profundo conocimiento acerca de la realidad que vos estás comentando. No lo tengo, ese conocimiento. La verdad es que no lo tengo. Puedo tener opiniones a favor o en contra o intermedias, pero sería excesivamente poco ético de mi parte poder establecer, poder dar una opinión al respecto en torno a la problemática tan terrible que comentás, pero al mismo tiempo llevando a cabo una especie de interpretación anacrónica de la realidad, de la misma manera que es anacrónico, por más que el tema que haya elegido para el título de la conferencia haya sido elegido a propósito, con las posteriores explicaciones al respecto, sabiendo que estaba cometiendo un anacronismo en el título. Lo mismo que no podemos encuadrar el derecho helenístico, no podemos utilizar el término derecho. De la misma manera en que analizamos la legislación helenística con aparatos terminológicos del derecho moderno, no podemos analizar situaciones actuales en términos del siglo I después de Cristo. Nos separa una gran vida transcurrida entre comunidades desde aquel entonces. No me atrevo a darte una opinión al respecto. Primero, porque no es mi estilo de trabajo, y segundo, porque me parece que necesitaría leer al respecto para poder empaparme un poco más conscientemente de la problemática que vos nos traes ahora. Claramente, desde tu comentario, aquello que comentás es sumamente injusto, no caben dudas. Ahora, lograr una interpretación a partir de la interpretación expuesta en la conferencia no me parece que sea adecuado, al menos adecuado. Espero con esto responder relativamente a tu comentario y lamento no poder ser un poco más profunda. No, muy bien, muchas gracias. Gracias a vos. Giovanni también quería tomar la palabra, ¿verdad? ¿Genaro? No vi su mano o algo en el chat, pero... Sí, buenas tardes, doctora. Gracias que la levanté. No, desde luego. A lo mejor fue la mano real. Sí, fue la mano, sí, Gerardo. Sí, gracias. No, desde luego felicitar a la ponente, como todos impactados. Mi pregunta en concreto es si desde la parte de Filón hay no sé si un análisis ético o una parte ética, que es la que está haciendo como esta denuncia de decir, oye, a ver, ¿cómo podemos ver estos delitos que están cometiendo los mismos cobradores de impuestos? Y si de ahí parte, o se puede hacer un análisis ético al respecto. Digo, ético me refiero a la parte que Filón pudiera haber hecho, como esa denuncia, como ese darlo a conocer. Muchísimas gracias por tu comentario y por tu pregunta. En relación con lo ético, bueno, Filón de Alejandría enmarca la problemática de la recaudación de impuestos en mandamientos bíblicos. A partir de aquí, está lloviendo torrencialmente, lo comento porque se puede cortar la transmisión. A partir de aquí podemos entender que el encuadre de Specialibus Legibus tiene una primera base que es propiamente ético-religiosa, teológica, ¿sí? Luego nos encontramos con testimonios que Filón recupera directamente de su ámbito, de su comunidad o de relatos que le han llegado a sus oídos. La cuestión ética, por ejemplo, en el caso de Specialibus Legibus 4.2, aparece una vez que él menciona el robo en secreto, aquel que no merece un ajusticiamiento mayor que una pena monetaria, donde él sostiene que evidentemente
el ladrón debe ser ajusticiado de una manera leve o máxima a causa de que continuamente deja en peligro la vida del otro, un bien divino. En el caso de otros comentarios que pueda hacer Filón, continuamente están encuadrados dentro del ámbito ético. De hecho, cuando habla en Embajada a Gallo sobre el recaudador de impuestos, dice que ávidamente, la idea de codicia es permanente, también lo vimos en De Decálogo, la idea de codicia, de ambición del otro, el término que utiliza es justamente ese, ¿no? Traducido a términos modernos, la codicia del otro debe ser controlada, regulada sobre la base ya sea personal o sobre la base de normativa bíblica que debe ser atendida para lograr de alguna manera llevar a buen cauce la vida que siempre tiende hacia lo sabio, ¿no? Todo sabio debe ser virtuoso. Filón también transmite esta idea en donde el fin último es Dios. Entonces, cuando habla Filón de Alejandría en Embajada a Gallo, dice justamente esto: a causa de su codicia, el recaudador de impuestos se llenó sus bolsillos robándonos a nosotros. En Specialibus Legibus leíamos de manera permanente: a causa de su codicia nos maltratan, atentan contra nuestra vida. ¿Sí? Esto es recurrente, especialmente en aquellos comentarios que refieren a legislación que tiene que ver con justamente la exacción o la extracción violenta de un bien ajeno, entendiéndose tanto lo material como la vida humana. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario, una pregunta? Pues estuvo muy interesante, la verdad, Paula, porque además fue una... bueno, antes, en lugar de hablar yo, pues dejo hablar primero a Judith, ¿no? No, adelante, Genaro. No, vaya, o sea, lo que era también una felicitación porque pues es un ámbito que, por ejemplo, también en México no solemos investigar, ¿no? La cuestión de los papiros y hacer esa comparación también de textos, ¿no? No solamente textos literarios, sino, por ejemplo, en tu caso, la papirología, ¿no? Y pues recientemente, hasta que llegó Judita, pues a México, pues se ha estudiado la epigrafía, ¿no? Pero siempre ha sido más en soportes literarios y pues los textos, ¿no? Entonces también es una cosa muy interesante de la reconstrucción de este tipo de cuestiones jurídicas a partir de fuentes de diferentes soportes, ¿no? Es una cosa interesante. Y luego la dificultad que tiene la lectura, ¿no? Y reconstrucción de la papirología, de toda esa pedacería de... nada más era ese comentario, ¿no? Y muchas gracias, estuvo muy, muy interesante. Entonces, pues... Muchísimas gracias, Genaro. Ahora sí, Muchas Judita. gracias. Pues primero, una felicitación, ha sido súper interesante el recorrido que nos has propuesto y el ver, ¿no? Cómo en el momento en que ponemos en diálogo varias fuentes, se nos abre un mundo, ¿no? De interpretaciones y esta preocupación que comparto de conocer el contexto para entonces entender lo particular, ¿no? A veces, pues también por la formación que tenemos, nos acostumbran a especializarnos y vamos olvidando que tenemos que de repente levantar la mirada para ver el conjunto, ¿no? de cosas. Entonces, ha sido súper interesante digamos, el caso visto, o sea, el caso específico, pero visto dentro de su contexto. Y pensando un poco en la historia de Roma, pues el tema de los encargados de recaudar los impuestos y el problema del abuso en el ejercicio es un problema que atraviesa todo el mundo, ¿no?
Y es muy interesante ver justamente cómo se intenta en varios momentos de la historia ponerle un alto, ¿no? Y cómo las denuncias vengan, ¿no? Normalmente de la población, ¿no? Recuerdo también aquel discurso de Cicerón, ¿no? En contra de Verres, creo que se llama así, las berrinas en español, donde el problema es con el recaudador ahora en Sicilia, ¿no? Es decir, que era algo desafortunadamente muy común y claro, en el caso de Egipto es interesantísimo porque la prefectura de Egipto había sido creada justo con la idea de que Octaviano lo tuviera, ¿no? Bajo control, porque era pues el denominado granero del imperio, ¿no? Entonces es bien interesante ver las diferencias, ¿no? O sea, que hay puntos en común con el problema de la recaudación, pero cómo se va contestando de manera diferente respecto también a los actores, ¿no? Y entonces estaba ahora pensando que, claro, si no tuviéramos la oportunidad digamos, de comparar y contrastar lo que las diversas fuentes nos dicen y nos hubiera llegado solo la fuente literaria, pues nuestro entendimiento también de ese momento sería totalmente otra cosa, ¿no? Y entonces a esto voy cuando con mis alumnos insisto tanto en que las disciplinas dialoguen, claro, si hay material, ¿no? Porque en el caso de la papirología, en el caso de la epigrafía, etcétera, pues contamos con lo que tenemos, ¿no? Pero en la literatura también, ¿no? Entonces, nada más, felicitarte y excelente trabajo. Gracias. El mensaje de Aurelia. Sí, Paula, creo que tenías el micrófono apagado luego. Ahí. Perdón, porque hay lluvia y lo he apagado sin darme cuenta, les pido disculpas. Comentaba que, en principio, muchísimas gracias, Judita, por tu comentario, por tu apreciación, es muy significativa. En segundo lugar, pensaba cuando hablabas en la primera persecución contra los judíos del año 38, cuya única fuente es Filón de Alejandría. Y luego podemos tener algunos indicios, algunas frases que puedan remitir a ese hecho, que yo también he investigado en algún momento, en Josefo, pero muy tardíamente. El resto podemos llegar a encontrar algunos indicios, algunas referencias en papiros. De hecho, uno de los artículos que les transmitió vía mail Marta está vinculado justamente con esto, analizar el pogrom, anacrónicamente llamado pogrom, a partir del papiro Peyal 2.107, en donde ahí aparece un juicio que funcionaría como un primer indicio y también una entrevista secreta, que tengo un cierto lío de números en mi cabeza, que aparece en POXI 2.089, creo, una entrevista secreta entre Flaco y los líderes del grupo griego contrario a los judíos. Hablar de antisemitismo en esta época es mucho más anacrónico que hablar con otras terminologías que también lo son. Donde la reconstrucción se puede hacer a partir de ahí, digamos, son papiros bien precisos, y si nos remitimos unos años antes, tenemos el primer censo que determinó que gran parte de la población judía y también otros egipcios cayeran bajo un tributo específico cobrado, sería el tributo de capitación, porque no reunían los requisitos que el emperador pretendía para tener la residencia legal en Egipto o Alejandría específicamente. Entonces, si hacemos esa reconstrucción de ese censo del 33, si de ahí saltamos a un disturbio que aparece por un accionar del prefecto Flaco para poder parar un levantamiento que se estaba haciendo en el gimnasio de la ciudad, que es del año 35, 33, 35. Nos vamos a este papiro de Yal, que es un juicio en donde los judíos pretendían, y la delegación griega también, llegan a Roma para poder tener una audiencia con el emperador Tiberio. Tiberio muere en el mientras tanto, tienen la audiencia con Calígula, lo cual terminó siendo absolutamente
devastador, porque termina anulando cualquier prerrogativa para el pueblo judío, termina enlistándose Calígula a favor de los griegos, y con esto surge esta famosa entrevista que ocurre entre el año 37 y 38, entre Flaco en el Serapeion y líderes contrarios a los judíos, y hasta con la presencia de un posible Gerón, ¿sí? De un posible anciano de la Gerusía, y es ahí donde ya saltamos y nos permite entender el pogrom del año 38. Sí, es un rastreo permanente de datos en distintos papiros, con terminología muy específica, por eso insisto en esta cuestión terminológica, que nos permite entender hechos comentados en la literatura. No sé si me fui a otro hecho para ejemplificar también cuestiones parecidas. Muy bien, muy bien. Eric, por favor. Y después lees el mensaje que escribió Aurelia. Sí. Ya está pidiendo la palabra otra vez Sandra. Bueno, para felicitar en primer lugar a la doctora. Perdón, doctora, adelante. Y luego sigo yo en la lista. Sí. Sandra. Bueno, para felicitar a la doctora Paola, ha sido una brillante exposición con un gran sentido social y que muestra a través de los testimonios en Filón de Alejandría ese sentido muy humano, ¿no? Para mí esto nos puede llevar a una reflexión desde la dimensión valorativa del derecho. Todos, bueno, conocemos la sentencia de Gustav Radbruch, que dice que la ley injusta no es derecho, pero no todas las normas son injustas, extremadamente injustas en su enunciación, lo que nos lleva a descubrir que a través de la aplicación por medio de los operadores jurídicos y de los funcionarios públicos, a veces estas normas que parecen ser no injustas en su enunciación, tienen un grado de injusticia extrema a la hora de su aplicación. Y esta conferencia considero que nos hace pensar en esas condiciones desastrosas que puede provocar en términos del sufrimiento humano la mala aplicación de la ley. Bueno, muchísimas gracias, Eric. Sí, coincido. La mala aplicación de la ley, que está, de alguna manera, permite visualizar o hacer visibilizar una situación que se está desarrollando en un ámbito histórico-social, y al mismo tiempo la recurrencia de la misma aplicación de la ley indica que aquello que está siendo tratado de controlar no está logrado, ¿no? Entonces, de alguna manera, justamente muestra al prefecto intentando mantener a una sociedad en paz, esto muy prorromano, por supuesto, creo, tratando de evitar disturbios que pudiesen atentar, como decía hacia el final, contra la economía también del imperio, ¿no? Espero haber, de alguna manera, respondido en algo a tu comentario. Sí, gracias. Gracias, doctor. Gracias a vos. Luego hay un comentario de la doctora Aurelia, ¿no? De muchas felicidades, Paula. Es un tema muy fuerte, pero con un profundo sentido social e histórico, ¿no? Pues deja ver el mundo antiguo en toda su dimensión, partiendo del análisis de diversas fuentes, particularmente en este caso de las jurídicas, ¿no? No sé si la doctora quiere quisiera decir algo más, si no... Bueno, muchísimas gracias, Aurelia, por el comentario. No sé si querías decir algo. Perdón, es que andaba un poco perdida en la pantalla, pero no lograba encender el micrófono. Sí, lo escribí un poco para abreviar, pero sí, muchas felicidades, Paola. Y solo me gustaría agregar que respecto de lo que ha dicho Eric, tiene mucha razón. Creo que también puede referirse ahí la no aplicación de la ley, ¿no? No solo la mala aplicación, sino la no actuación de quienes están obligados a aplicar la ley, ¿no?
En México padecemos mucho de esto y muchos sospechamos que es por amenaza, sobre todo del crimen organizado, a los jueces, ¿no? Pero finalmente el hecho es ese, que la ley no se aplica o el propio aparato judicial preparó desde hace muchos años pues la forma de poder descartar fácilmente una imputación a un criminal, ¿no? Incluso a criminales que actúan de manera colectiva. Hay una figura jurídica que en este momento se me va el nombre, pero pues es asociación delictuosa o algo así, ¿no? Y muchos pensamos que es a causa de amenazas o claro también porque les ofrecen dinero. En el ámbito coloquial se habla de plata o plomo, ¿no? Son las alternativas para un juzgador. Entonces, pues a esos niveles se ha llegado. Y por eso entiendo la intervención de Sandra hace unos momentos, ¿no? ¿Qué preferimos, la Guardia Nacional o el crimen organizado que se desató debido al narcotráfico? En fin, todos estos son problemas muy fuertes que estamos padeciendo. Pero bueno, eso es la actualidad. Gracias, Paola. Gracias, Aurelia. La verdad es que estoy sorprendida por la motivación que ha generado la problemática de la recaudación forzosa de impuestos para pensarnos hoy, ¿no? Las problemáticas actuales, vinculadas todo el tiempo con aquello que la antigüedad ya ha dicho. Continuamente leemos que escritores modernos consideran, y esto sigo trayendo a colación a Marta Leso, porque tuvimos un proyecto que estaba vinculado con esta cuestión, leer a Filón de Alejandría en clave contemporánea, porque muchísimos conceptos que Filón de Alejandría utiliza en sus escritos fueron generados por él, pero muchas veces son adjudicados a autores modernos. Mucho que ha dicho Platón es adjudicado a filósofos modernos, etc. Entonces, esta problemática tan apremiante que implica lo social más que lo histórico, que haya motivado esta gran cantidad de comentarios acerca de la realidad de ustedes, de nuestra realidad, porque somos todos uno, estoy convencida de eso también, me conmueve porque implica que la literatura, el derecho antiguo permite pensarnos hoy en día también. Muchas gracias, Aurelia. Gracias a ti. Y doctora, ¿no? Quería usted. Sí, pero Sandra quería comentar algo. Sí, otra vez, es cierto. Muy bien, Sandra. Muchas gracias. Paola, fíjate que me llamó mucho la atención y me gustó mucho cuando comentaste que la vida del otro, bueno, pensando en las creencias de aquella época que ojalá fueran las de nosotros ahora, cuando comentaste que la vida del otro es un bien divino, que era lo que se creía y que el último fin de todo era Dios, me recordó quizá uno de los libros más antiguos que me encantan, que es la Biblia. Eso me recordó un salmo que dice: Dios mío, sálvame de todos aquellos que buscan mi vida. Me parece que es una metáfora muy bonita porque la vida no solo es física, ¿no? Y espiritual, por supuesto, sino también todo lo que yo he construido con mi esfuerzo, con mi trabajo, que es de mi familia, que es mi futuro. Entonces, pues se me hace muy bonito y ojalá que pensáramos un poquito en eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra, por tu comentario
bueno, Filón de Alejandría, su base es la Septuaginta, especialmente el Pentateuco, o sea, es el Pentateuco. El resto de los libros prácticamente no aparece o no hace mención de los mismos. Pero la base religiosa, muchas veces en tiempos sumamente apremiantes, permite justamente entender que está en juego, ¿no? La vida humana. Sí. La vida de todos, que no solamente la de uno. Muchas gracias, Sandra. Gracias. Manuel, ¿quieres participar? A ver si está Manuel. Sí, muchas gracias, Genaro, por pasarme la voz. Bueno, primero, no pude seguir mucho los comentarios de los colegas, pero escuché la ponencia completa. Es que me llamaron aquí por unas cosas. Realmente me dejó estrujado todo lo que se dijo. También creo que nos brindas otra visión del derecho clásico y bueno, yo te agradezco mucho que se visibilice esto. A riesgo de decir algo que ya se haya dicho antes, me gustaría ver si te sirve vincular también esta visión del derecho muy ligado a la violencia, que creo que es toda una escuela y que ha sido analizado sobre todo por la crítica jurídica latinoamericana. Entonces, me parece que quizás desde el punto de vista jurídico, más allá del filológico, te pueda quizás ser de interés acercarte a esta visión del derecho, que en Argentina tiene grandes exponentes en la UBA. Está la doctora Alicia Ruiz, que no sé si la conozcas, y está el doctor que fue a toda una institución, Enrique Marí. Entonces ellos tienen una visión más abierta del derecho, no tan formalista, no tan legalista, y vinculan mucho derecho y poder, y también violencia. Entonces todos estos procesos también pueden ser leídos a la luz de esta visión, y creo que para lo que tú buscas hacer te puede ser provechoso esta visión jurídica. Digo, no sé qué tanto lo quieras enlazar con lo jurídico también. Si quieres hacerlo, podría ser una buena beta. Y eso sería todo. Muchas gracias por brindarnos esta ponencia tan interesante y tan buena. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, por tu comentario, por tu consejo, por tu sugerencia. Sinceramente no conozco a los especialistas que comentás. Lamentablemente nuestra especialización nos lleva a concentrar nuestro mundo del conocimiento hacia una pequeña comunidad de quienes trabajamos en lo académico, en mi caso hacia los estudios clásicos propiamente, específicamente en griego, por lo cual se va cerrando todo aún más. Voy a leer esto que me acabas de mencionar para ver qué encuentro allí, también para observar esta problemática que yo investigo en la antigüedad en términos modernos. No prometo hacer una investigación al respecto porque no es mi área de trabajo, pero sí ponerme en conocimiento sobre estos textos que vos acabas de mencionar. Muchísimas gracias. Ahora sí tomo la palabra. Ahora sí, doctora, ya. Listo. Paola, pues muchas gracias por tu participación. En verdad, muy erudita y muy filológica. Y eso te lo agradezco mucho. Y yo me quedé con una idea en la cabeza de hablar a lo mejor de cuestión de unas prácticas del soporte material que estás utilizando en tu investigación, es decir, los papiros. Sé que has investigado ediciones y que así es como has trabajado, me imagino. Pero hay imágenes de los papiros, cómo se han conservado, cuál es su historia de estos papiros en especial. Yo esperaba ver en tu presentación alguna imagen del papiro que me encantaría ver.
De este papiro en particular no hay imágenes libres para ser compartidas. Traer imágenes de papiros, de inscripciones que no son de acceso libre, es ponerlos a ustedes en un riesgo, y ponerme a mí también en un riesgo, porque yo debo pedir autorización para poder compartir esas imágenes, si no están free. Por lo cual, no obstante, de este papiro en particular, no hay imágenes aún. De hecho, es un papiro muy poco estudiado. Eso genera mucho interés de mi parte, al menos, porque los comentarios que existen son al pasar. Bueno, el papiro tal también dice tal cosa, ¿no? Y justamente en mi caso, a mí me gusta trabajar con papiros que no han sido prácticamente ni traducidos a una lengua moderna, ni tampoco trabajados mediante interpretaciones diversas, como pasé, por ejemplo, con la inscripción de Tiberius. Esa inscripción ha sido utilizada justamente para observar la problemática de la recaudación de impuestos o la problemática financiera en Egipto, ya en el 68, bastante tardíamente en relación con Filón, pero como recupera historia perteneciente al ámbito de Filón, es propio traerlo también en comparación. Sí, hay imágenes. De otros papiros que he trabajado, hay imágenes. En todos los casos, para poder ser publicadas esas imágenes, se necesita una autorización de las instituciones que lo albergan. Si esas imágenes están free, sí. En este caso ni siquiera teníamos esa posibilidad, por lo cual no me quise arriesgar tampoco a buscar demasiado, porque son otros los costos. Y es un papiro que estoy estudiando recientemente. Pero sí, hay en otras oportunidades, he traído el año pasado, que di una conferencia sobre papirología, conectado también con Filón de Alejandría, traje algunos ejemplos de imágenes de papiros que utilizaban la terminología que yo estaba investigando. En este caso en particular, lamentablemente, no tenía ese beneficio, así que pido disculpas por no haber presentado esa imagen, que para mí también es sumamente necesaria como soporte visual y material. Espero poder hacerme de la misma más adelante. Muchas gracias, Marta. No, pues muchas gracias a ti. ¿Y en qué institución está ese papiro? Nada más como por... LON, estamos hablando de instituciones británicas. Ah, ok, ya. Lo cual implica ciertos costos. He intentado poder acceder a algunos de esos. Nosotros, al menos en Argentina, y amo mi país, pero lamentablemente poder viajar, y más en épocas pandémicas y con los costos de inflación que estamos manejando hoy en día, impide poder tener un acceso directo al material, al soporte que estamos investigando. Esto nos limita a tener que recurrir de manera permanente, en muchos casos, a ediciones que ya han sido realizadas, ¿no? Porque además justamente este tipo de terminología ya ha sido investigada, ya han sido editados los papiros. Se puede realizar una nueva edición del mismo, pero en este caso particular de un papiro cuya reconstrucción es prácticamente innecesaria porque se ha conservado casi completo, no se justifica pagar un pasaje de avión para encontrarnos con el papiro, sacarle una foto por un interés particular, ¿no? Por un interés más personal de tener el libro en la mano o el papiro en la mano, que por una necesidad propiamente académica. Sí, una necesidad emotiva, emocional. Sí. Pues sí, es que si estás trabajando eso, se antoja tener el manuscrito. Una necesidad subjetiva. Subjetiva. Oye, aquí Eric nos está compartiendo un artículo tuyo publicado en Novatelus. ¿Sí estoy leyendo? Ah, sí. Ah, pues muy bien. Hace mucho ya, ese del 2010, cuando estaba investigando cuestiones más filosóficas. Luego, por cuestiones de la vida, me fui hacia el derecho, porque yo empecé estudiando derecho. Esto me parece que Emiliano, no sé si lo sabe. Yo empecé estudiando derecho en La Pampa. Luego seguí comunicación social, es decir, periodismo, y luego recién encaré las letras. Por lo cual mi interés primigenio, mi padre quería que yo fuese abogada,
no pude cumplir con su deseo, sino que terminé cumpliendo con el mío, que eran las letras y un amor profundo por la letra en sí misma, sea en cualquier soporte y de cualquier ámbito. Pero, así pues, que bueno. De alguna manera sí estás en el derecho. Así, Claro. Así que claro. tu papá puede estar contento y tranquilo. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes y sobre todo a Paola. Un gusto escucharte y un aprendizaje muy, muy grande de veras. Muchísimas gracias por haberte interesado en este seminario y por ser partícipe de él. Te lo agradezco mucho. El intermediario fue Emiliano, que hace una promoción de todo aquello que es un sustancioso, útil para nuestro crecimiento académico. Así que sí, la culpa es de Emiliano. Muchas gracias. Y luego, bueno, he caído en esta hermosa reunión. Es un grupo, sí, estoy sorprendida porque se han mantenido escuchando prácticamente la audiencia completa hasta el final, lo cual da cuenta justamente de la consolidación de un grupo interdisciplinario que busca aprender de manera permanente, como en mi caso también ha sucedido en otras exposiciones magníficas que he tenido el privilegio de escuchar. Así que para mí es un honor que me hayas permitido exponer, conocerlos y saber que en estos ámbitos que una vez en la investigación se siente un poco aislado, hay una red que está conteniendo también estos conocimientos y a la cual se puede recurrir cuando algo no logra tener una fuente en la cual poder agarrarnos, ¿no? Para poder investigar. Así que muchísimas gracias a todas y a todos por escucharme. Pues seguiremos, porque el próximo año habrá más actividad, ya lo platicaremos, ya que lo organicemos. Contaremos con ustedes, Emiliano, Paola y todos los demás. Y la siguiente sesión va a estar a cargo de Judita Cavaletti, que nos va a hablar del emperador Claudio y del derecho de ciudadanía, si no mal recuerdo. Sí, más o menos. Este sería para aquí nos vemos el último jueves del próximo mes. Dime, Aurelita. Perdón, quisiera pues aprovechar esta sesión para invitar a todos a seguir la programación del encuentro de investigadores del pensamiento novohispano, donde varios de nosotros participaremos, y que es del 10 al 12 de noviembre. Si te podemos enviar la información y nos haces favor de transmitirla a todos. Sí, claro. Por favor. Sí, ¿cómo? Van a participar en una mesa plenaria, por ejemplo, el doctor Adame con el doctor Jesús Antonio de la Torre Rangel, para hablar sobre aspectos de la conquista desde el punto de vista jurídico. Así que, y eso será el miércoles 12 a la 1 de la tarde. Pero hay varias otras participaciones que pueden interesarle a este grupo. Ok, con mucho gusto. ¿Ya tienen el programa? Ya. Lo podemos compartir. Te lo podemos enviar mañana. Sí. ¿Sí? Y supongo que está en la página del instituto también. Para que está en la página de Novohispanos, pero sí, te lo mandas, profesor, para el grupo. Con mucho gusto. Muchas gracias. Pues espero verlos dentro de un mes. Y muchas gracias. De acuerdo. Todos estén muy bien. Saludos, Paola, Emiliano. Gracias. Un gusto, Paola, conocerte y escucharte. Muchísimas gracias a todos. Chao, nos vemos.